Bien, buenas tardes a todos. Antes de que empecemos la clase de este día, quería recordarles que para la otra semana tenemos planificado el primer laboratorio. El primer laboratorio generalmente es un poco teórico y algunos de los comandos que hemos estado viendo o que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana los que vimos la clase pasada. Pero va a ser dentro de la plataforma. Entonces tenemos dos opciones. Si lo hacemos el lunes, tendrían que traer todo su computadora, o si no, lo tendríamos que hacer el martes para poderlo pasar. Si todos nos pueden traer computadora, lo pasamos para el día martes y el día lunes tendríamos la clase normal. ¿Okay? El día martes. Entonces el martes vamos a tener el laboratorio. Van a poder usar la consola el día martes para poder comprobar algunos comandos que se quieran poner en la respuesta. Pero básicamente es más un poco de los conceptos que hemos estado discutiendo. Ahí en la plataforma ya están los documentos con los cuales pueden empezar a leer un poco acerca de la información. Está la presentación que vimos la semana pasada y algunos PDF, si no me equivoco, que tienen que ver un poco con los conceptos principales de MongoDB. Así que para que los empiecen a leer y estén preparados para la próxima semana. Entonces ya saben, el día martes tenemos el primer laboratorio, por lo tanto el día lunes vamos a seguir trabajando siempre con la parte de MongoDB. Bien, en la clase pasada estuvimos hablando, hicimos un proceso de instalación y estuvimos trabajando con nuestra primera base de datos. Se recuerdan que cuando entramos acá le colocamos MongoSH y ya automáticamente entramos a la parte de la consola. Y el comando que utilizábamos para ver las bases de datos era el comando show dbs. Se recuerdan que estuvimos hablando que básicamente la consola donde entramos acá es como una consola intérprete del lenguaje de JavaScript, así que podíamos ejecutar muchos de los comandos que normalmente encontramos en JavaScript, los podíamos ejecutar directamente desde la consola. La base de datos con la que estuvimos trabajando era School. Ahí agregamos algunos documentos, entonces vamos a seguir haciendo algunos ejercicios justamente con esa base de datos. Para seleccionar la base de datos y poder trabajar en ella, se recuerdan que Mongo de manera predeterminada selecciona la que se llama test. Vamos a ver si podemos hacer esto más pequeño. Selecciona originalmente la que se llama test. En el caso nosotros podemos crear nuestra propia base de datos, esa es como temporal. Y en esa base de datos pues no vamos a encontrar por el momento absolutamente nada, a no ser que nosotros le agreguemos información. Vimos también que si por ejemplo yo quiero empezar a crear una base de datos nueva, lo único que tengo que hacer es poner use, el nombre de la base de datos, y al momento que le empecemos a insertar información, en ese momento vamos a poder verlo directamente en el mismo. Mientras no se haga, pues esa base de datos no existe. Por ejemplo, si ahorita nosotros creamos una que se llame sistema, por decirles algo, ahí ya hicimos el cambio directamente a la base de datos sistema, pero si le ponemos show dbs, esa base de datos no existe. Hasta el momento que nosotros le insertemos datos, entonces empieza a crearse de manera interna. Bien, vamos a trabajar con la base de datos School. ¿Cómo hacíamos para ver? ¿Se acuerdan que las tablas, ya no le llamamos tablas en MongoDB, en este caso en la base de datos documentales, sino que reciben el nombre de colecciones? ¿Cómo hacemos para ver las colecciones? ¿Para ver cuántas colecciones tiene? ¿Mando para ver las colecciones? Eso ustedes lo tienen que memorizar. Ajá. El mismo nombre lo dice, luego tenemos que poner show y el nombre de collections, y ese ya nos muestra en ese caso la parte de las colecciones. Si yo quiero ver, por ejemplo, los documentos que contiene una colección específica, pues le escribo db punto y el nombre de la colección que quiero examinar, y luego después de eso puedo operar sobre esa colección. Entonces en este caso el comando que vimos en la clase anterior, que sirve para poder visualizar el contenido de una colección, es el comando find. Entonces le ponen db punto, en ese caso la colección se llama usuarios, y quiero ver todos sus documentos. Lo que hace el comando find es justamente mostrarnos todos los documentos que contiene esa colección. ¿En qué formato los muestra? Todos estos están almacenados en formato JSON. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, en JavaScript un vector inicia con un corchete, y en el caso de
los objetos todos inician con una llave al momento que nosotros los creamos. Entonces de esa manera los manejan. Bien, el comando find puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo, imagínense que yo quiero visualizar solamente el documento que se llama Juan Manuel. Entonces yo le puedo poner db.usuarios.find y como parámetro le puedo mandar un JSON. En ese caso, por ejemplo, le puedo escribir nombres, dos puntos y... ¿cómo dijimos que se llamaba? Juan Manuel, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner Juan Manuel y le damos enter y ahí vemos específicamente ese documento. El comando find tiene dos variantes. Uno es usar solamente el comando find. Yo le puedo poner db.usuarios.find, pero también puede usar uno que se llama find one. Funcionan, digamos que la sintaxis es muy similar, pero el resultado que obtenemos es diferente. El find permite visualizar todos los documentos, mientras que el find one solamente permite visualizar un documento. Si en el caso, por ejemplo, yo escribiera Juan Manuel y existieran varios con ese nombre, varios documentos con ese nombre, entonces él buscaría o nos mostraría solo el primero que encuentra. Entonces igual yo le puedo poner entre corchetes, en este caso de la colección, digamos, la condición, en ese caso sería nombres, le pongo Juan Manuel y si le damos enter ahí aparece. ¿Okay? Hay una cosa que creo que no hicimos en la clase pasada y eso se me olvidó mencionarlo antes de seguir con eso, es que cuando ustedes entran a Ubuntu, generalmente el servicio de MongoDB no está arriba y eso sucede porque no lo habilitamos. O sea que para que funcione, primero debemos de ponerle systemctl, en este caso start MongoDB, si no el SH le va a dar error. Hay que agregarle la palabra sudo para que inicie el servicio. En el caso mío ya está iniciado. Si no, pueden entrar a MongoSH por eso, porque el servicio se encuentra al inicio, se encuentra inactivo. Y para que no vuelva a suceder eso, lo que tenemos que hacer es, después de haberle dado start, le tenemos que dar enable. Con ese comando hacemos de que MongoDB arranque cuando arranque el servicio. Por eso ya le puse el start.
Bien. En el caso aquí, yo creo que no lo tenía habilitado. Es MongoD. Es MongoD nada más. En el servicio póngale MongoD. Sí, le arranca. Se le pone MongoD. Bien, en el caso del find, les decía de que nosotros podemos colocar dentro del paréntesis, podemos colocar una condición como primer parámetro. En el caso, por ejemplo, imaginemos que andamos buscando el último registro. Yo puedo poner esta condición de esta manera. Le puedo decir que me busque un registro en donde los nombres sea igual a Carla. Y además de eso le puedo poner una coma y le puedo poner edad 2.30. 30 está entre comillas. Y ahí encontramos específicamente ese documento. ¿Qué es lo que le estamos indicando en esa condición? Ahí es como que estuviéramos utilizando el operador y. Le estamos diciendo que me muestre un documento en donde el nombre o los nombres sean igual a Carla y que la edad sea 30. Específicamente hacemos un i. Y si notan, por ejemplo, si en el caso yo pongo la edad sin comillas, significa que yo lo estoy buscando como un valor numérico y no me lo devuelve. O sea, como el valor está almacenado como una cadena de caracteres, entonces debo de colocar específicamente esa cadena de caracteres. La otra cosa que sucede es que, por ejemplo, si yo pongo Carla en minúscula, tampoco lo encuentra. Va a encontrarlo como Carla, va a encontrarlo siempre como Carla en mayúscula. ¿Okay? Entonces, eso también hay que considerar en el caso de MongoDB, que es insensitive. Más adelante vamos a aprender algunas funciones específicas que me van a permitir, en ese caso, realizar un proceso de búsqueda sin importar mayúsculas y minúsculas. Pero digamos que la búsqueda original sí considera esos elementos. Así que si ando buscando un valor exacto, también así me lo va a encontrar. Consideren también que, por ejemplo, el registro se tiene que llamar igual. Si, por ejemplo, yo solamente escribo car, no me lo encuentra, porque no hay ninguno que específicamente tenga almacenado ese valor. Entonces tiene que ser el registro completo. Pero como les digo, más adelante vamos a aprender búsquedas más complejas en donde vamos a combinar, por ejemplo, que inicie con una letra, que contenga una letra, que son normalmente las búsquedas que nosotros en algunas ocasiones realizamos. Bien, con eso ya vimos cómo mostrar registros, ya vimos cómo insertar, que fue la primera operación que vimos en la clase pasada, con el insert one y el insert many. Ahora ya vimos cómo hacer un proceso de búsqueda. ¿Cómo hacemos ahora para poder actualizar? Por ejemplo, vamos a ver. Que dice Sara López, si se dan cuenta, no tiene la edad. Imagínense que necesitamos, en ese caso, agregarle a Sara López, necesitamos agregarle la edad. Para poder actualizar, siempre le ponemos db.usuarios, y tiene un método que se llama update. Sin embargo, este update tiene dos maneras de hacer el proceso. Uno es realizando el update many y otro es realizando el update one. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el caso del update one solo actualiza el primer documento que conocida, mientras que el update many ese actualiza todo el documento. ¿Se recuerdan que, por ejemplo, en SQL, si ustedes utilizaban el comando update para actualizar el nombre de una persona y no le ponían el where, ¿qué sucedía? ¿Qué pasa si nos olvidamos del where en el comando update cuando trabajamos con tablas? ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Verdad? Si no se especifica, se actualiza todo. Se actualiza todo, entonces borramos todo el contenido. Entonces, ese era un problema en el caso de SQL porque no confirma. Sin embargo, aquí nosotros tendríamos que estar seguros. Si yo le pongo update many,
sea, ya explícitamente sé que voy a afectar todos los documentos. ¿Okay? Ahí sí yo sé que voy a afectar todos los documentos que coincidan con una condición. Si yo le pongo update one, entonces yo sé que solamente voy a afectar un documento como tal. Bien, ¿cómo hacemos para afectar los documentos? Primero debemos de establecer la condición. La condición sería que los nombres sean igual a, por ejemplo, Sara. Y luego después de eso el siguiente parámetro es qué es lo que yo quiero modificar. Y aquí hay un pequeño detalle. Van a ver que si yo le pongo, por ejemplo, que lo que quiero cambiar es la edad y ponerle, por ejemplo, 25, cuando le damos Enter, ahí nos va a dar un error en donde dice que en ese caso el comando update one no puede hacer un proceso de actualización tal cual nosotros le hemos planteado. No existe un operador atómico que pueda realizar ese proceso. Y esta es una actualización que se ha dado en las últimas versiones de MongoDB. En la versión 4 hacia atrás, si ustedes hacían ese proceso tal cual lo están viendo ahorita, lo que sucedía internamente, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que sucedía es que todo el documento se borraba y solamente tenía la edad. Todo el documento completo. O sea, básicamente si Sara, por ejemplo, en este caso Sara, lo teníamos por acá. En el caso de Sara, tiene apellidos, nickname y tiene nombres. Si yo usaba, en ese caso el update, lo que hacía es eliminar estos campos y solo dejar la edad. Y era un poco complicado. Entonces, digamos que por accidente se me olvidaba la sintaxis, podía afectar el documento completo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es siempre usar, en ese caso, el comando update one. Le ponemos siempre, en este caso, la condición, que ese sí es importante, nombre, dos puntos, y entre comillas, Sara. Y después de las llaves le colocamos la coma. Y aquí vamos a empezar a utilizar lo que se le conocen como operadores en MongoDB. Aquí, por ejemplo, el operador para un operador y, un operador o, un operador matemático como para sumar y restar, no se utilizan lo que ustedes conocen normalmente en los lenguajes de programación. Aquí existen operadores que se identifican con el signo de dólar. Cada vez que yo voy a usar un operador en MongoDB, lo que tengo que poner a ese operador es un signo de dólar. Y el operador que me sirve para especificar qué es lo que quiero actualizar se llama set. Entonces el operador que vamos a utilizar junto con el day one es ese que tenemos actualmente. Entonces a este igual yo le tengo que suministrar entre llaves un objeto. ¿Qué objeto le voy a suministrar? La edad, que en ese caso era 25, por ejemplo. Vean que aquí las llaves, los paréntesis y los corchetes van a ser importantes. En ese caso, después del operador set, después de los dos puntos, si lo que voy a colocar es un valor compuesto, entonces debe ir entre llaves. Lo que me solicita en ese caso es un objeto. Entonces, ahorita si yo le doy Enter, le estoy diciendo que voy a actualizar el documento cuyo nombre es Sara y le voy a agregar la edad. Vamos a ver si es cierto. Ahí me dice que ya se actualizó. Si ahora buscamos con db.usuarios.find y le decimos que quiero buscar un registro en donde los nombres sea igual a Sara y le damos Enter, vamos a notar que ahora Sara ya tiene la edad de 25. Solo agregó el nuevo dato. Anteriormente tenía nombres, apellidos, nickname y dirección. Ahora ya tiene la edad, ya la tiene agregada. Anteriormente no la tenía. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a Sara nos equivocamos? No tenía 25 años, tenía 27 años, por ejemplo. Entonces puede usar el mismo comando que tenemos acá. Puede usar el mismo comando y decirle que pues tiene 27. Y van a notar que automáticamente también lo actualiza. Entonces la misma sintaxis me va a servir si yo quiero agregar un nuevo campo, o la misma sintaxis me va a servir para que yo lo pueda actualizar. Ahora, lo que les decía la vez pasada, deben de considerar que en el caso edad, cuando estamos usando edad, es case sensitive. Si a mí se me ocurre poner edad con la E mayúscula, entonces va a aparecer una edad con minúscula y una edad con mayúscula. Tienen que tener cuidado con esa parte, porque son nombres distintos. Bien, hasta ahí ya aprendimos a hacer el proceso de actualización.
con ese set yo puedo colocar varios campos, no solamente uno, por ejemplo, edad y digamos que le voy a poner el teléfono. Teléfono, 2 puntos. Y acá le vamos a poner ese número, por ejemplo. Entonces, automáticamente hemos agregado a Sara, le hemos agregado el teléfono y la edad. De esa manera. Siempre con el update one, solo que después del set colocamos la lista de campos que yo quiero actualizar. ¿Okay? Esa es la manera de actualizar. En ese caso, con el update one, actualizar el primer documento que conocida. Si en el caso hubiesen 10 documentos que tienen Sara, va a actualizar el primero. ¿Qué pasa si yo a todos los que dice Sara les quiero poner esos dos valores? Entonces, en lugar de usar update one, tendría que utilizar update name. ¿Okay? Básicamente es la misma sintaxis, solo que si yo quiero afectar todos los que el nombre sea igual a Sara, entonces le pongo update name. Y en ese sentido, pues se actualizan todos. Ahorita solo hay uno, pero en el caso se actualizan todos. Esa es la manera en cómo funciona la parte de actualización. Ahora, voy a poner aquí, bueno, vamos a poner a Sara para poderlo recordar. Aquí tenemos siempre el documento de Sara. La ventaja que tenemos con MongoDB, que con la flechita hacia arriba recuerdan los comandos y ya no tienen que volver a editar. ¿Okay? Pero en el caso, por ejemplo, imagínense que ahorita Sara tiene nombres, apellidos, tiene dirección y edad. ¿Okay? Pero resulta que ahora yo voy a utilizar otro comando. Le voy a poner db.usuarios. Y hay uno que se llama replace one. Y en este replace one yo le voy a decir que el que voy a actualizar en ese caso siempre va a ser el que se llama nombres y cuyo nombre dice Sara. ¿Ok? Y le ponemos coma y aquí solamente le ponemos edad 28. Vean la diferencia entre utilizar un update one y un replace one. En ese caso con el update ya vimos que no nos deja hacer actualizaciones en ese formato. Pero en el caso del replace one, si nosotros lo ejecutamos, van a notar que ya lo actualizó. Y si yo intento buscar a Sara, ya no existe. Okay, ya lo borré. Con el replace one lo borré. ¿Qué es lo que tengo ahorita? Pues nada más tengo, si listo todos los documentos, se van a dar cuenta que 28 aquí se encuentra. Y lo único que conserva es el Object ID. El resto de campos desapareció. Entonces eso sirve, este comando replace one sirve en el caso que yo quiera, de hecho, actualizar todo el documento. Ahí sí puedo utilizar el replace one. Pero si no quiero hacer ese proceso de actualizar todo el documento, entonces es más fácil utilizar el update. Creo que lo más común que vayamos a encontrar es usar el update. Normalmente, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación en perfil, el cliente va a ver su perfil y va a llenar los datos y si va a cambiar algo, pues lo envía a la base de datos y actualiza todo, probablemente. Entonces no es necesario estar utilizando un replace. Eso se da en el caso que yo quisiera cambiar toda la información. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Aquí tendría que hacerlo de nuevo. ¿Qué es lo que tenía Sara? Para poderlo actualizar, imagínense que quiero regresar de nuevo a Sara. Lo que tendríamos que hacer es buscar este documento y actualizarlo por el Object ID. Este Object ID les mencioné la vez anterior que corresponde a un valor único. Este que tenemos acá es un valor único. Por lo tanto, si yo lo quisiera reemplazar, le tengo que poner db.usuarios.replace one y entre corchetes el campo que es el ID, dos puntos, y el Object ID y entre comillas
colocamos el valor. De hecho, esa es la manera más segura de poder actualizar un documento, utilizar el Object ID. Porque en el caso, se recuerdan que este ID es una llave primaria y es un valor único para cada uno de los documentos de la colección. Por lo tanto, no va a existir otro documento que tenga ese valor. Así que si yo voy a reemplazar, por ejemplo, imagínense en un escenario, estoy creando una aplicación en donde el usuario en su aplicación puede modificar su perfil. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mostrarle todos los datos que tiene su perfil y en el momento que cambie algún valor, para yo poder actualizar ese perfil, en lugar de buscarlo o actualizarlo por el nombre, lo voy a actualizar siempre por el Object ID, porque esa es la manera en cómo yo identifico ese documento. Si lo busco por el nombre, así como lo hicimos hace rato, y pongo Carla, por ejemplo, o Sara, pues entonces voy a modificar todo. Entonces la manera más correcta es usar el Object ID. Eso ya a nivel de aplicación, lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con la parte de las APIs, que estemos creando una API, ahí les voy a mostrar cómo es que vamos a guardar ese Object ID. En este caso acá, pues le vamos a poner los nombres. Se llamaba Sara, los apellidos, Sara López, el nickname, dijimos que era Sarita, y la edad le vamos a poner 28. Y tenía dirección también. En este caso, como estoy utilizando el replace one y le pongo toda la información, entonces va a ir a cambiar específicamente ese Object ID, que es el que dejamos vacío, el que dejamos sin datos hace un momento. Entonces, si le damos Enter, ya se actualizó. Por lo tanto, si ahora busco a Sara, ya aparece. Pero lo tuve que insertar de nuevo. Imagínense que borro un dato, y ahorita porque lo pudimos ver, pero imagínense que mi aplicación borra un dato. ¿Cómo voy a hacer para recuperar? La única manera de poderlo recuperar es las copias de respaldo, porque físicamente ese documento ya desapareció, ya no existe. Entonces la manera correcta de hacerlo es a través de las copias de respaldo. Y esa es la forma de utilizar en este caso el replace one. ¿Preguntas? Ese es un hash, es como, ¿se acuerdan que ustedes, por ejemplo, en bases de datos utilizaban un ID autonumérico, que es un valor que se va autoincrementando? Pues este es un hash que internamente lo que hace es tomar datos de su computadora, como la fecha, ahí va incluido el timestamp, si no me equivoco, y otros datos adicionales, y a partir de ahí genera el valor autonumérico. Ustedes pueden, por ejemplo, crear un documento con un ID específico. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que no voy a... O sea, ustedes pueden crear su propio ID. En el caso, por ejemplo, de la universidad, imagínense que ustedes quieren que en la universidad vamos a crear la base de datos que es alumnos, y necesitamos, por ejemplo, que el ID sea el número de carnet, porque sabemos que es un valor único. Entonces yo le puedo poner un insert one, por ejemplo, y dentro del listado le puedo poner guión bajo ID. Yo tengo que especificar el campo. El campo siempre se va a llamar guión bajo ID, porque ese es el identificador. A no ser que yo más adelante, a través de los índices, cree otro campo de tipo único, pero normalmente el guión bajo ID es la llave primaria. Entonces aquí yo le puedo poner cualquier valor. Por ejemplo, yo le voy a escribir un 100. Puede ser una cadena de caracteres, puede ser lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner un 100. Y luego después de eso le ponemos los nombres. Digamos, este se va a llamar Julio. Aquí van los apellidos. Maldonado, por ejemplo. Y la edad le vamos a poner 15. Entonces aquí ya hicimos el proceso de generar nuestro propio ID. Si le damos Enter, él internamente lo insertó. ¿Ok? Si ahora le pongo un db.usuarios.find,
y busco, en este caso, por ejemplo, a este que sería nombres, Julio, que es el que andamos buscando, tiene un ID 100. Ya no tiene un Object ID, tiene mi propio ID. Pero deben de considerar que yo no puedo insertar otro ID 100. Entonces, si voy a intentar hacer este mismo proceso de manera interna, voy a ocasionar conflicto. De hecho, ahí me va a dar error. Ya me dice que, por ejemplo, en la colección, el guión bajo ID no puede tener valores duplicados. Entonces, mi código tendría que hacer algún proceso para evitar esa duplicidad. Si utilizo el Object ID, que es el que genera de manera automática, no tengo que preocuparme por eso, sino que el sistema lo genera de manera interna. ¿Okay? Pero hay casos en que pues uno tiene que generar identificadores por A o B motivo para poder distinguir cierta información. Aunque en el caso de la web, por ejemplo, si vamos a crear una aplicación que maneje clientes, por ejemplo, pues perfectamente podemos usar el ID que corresponde a este. No sé si han visto, por ejemplo, para que tengan una idea de esa cadena de caracteres, no sé si han visto el número correlativo que traen las facturas de la factura electrónica. Ese es un hash que se genera y es un identificador único. Básicamente es un ID. Nosotros podríamos generar ese hash para identificar ese ID. Ese hash dentro de la factura electrónica trae internamente o está compuesto por una serie de elementos, pero básicamente es un identificador. Una cadena de texto muy grande, porque básicamente cuántas facturas se van a emitir en El Salvador. Miles de facturas o millones de facturas que se van a emitir. Entonces ese número debe ser tan grande que permita en ese caso tener esa cantidad de texto. Bien. ¿Cómo hacemos ahora si, por ejemplo, ese que acabamos de digitar, que es en este caso este ID, yo lo quiero eliminar, o sea, quiero desaparecerlo por alguna razón? Entonces puedo usar un db.usuarios. Hace versiones pasadas había un comando que se llamaba remove, pero ya no existe. ¿Okay? Hoy ya no existe. Hoy el comando que se utiliza para poder borrar es delete y tiene dos versiones. Tiene un delete many y un delete one. En otras palabras, permite proteger también incluso la parte de la eliminación. Si uso el delete many, pues los elimino todos. Imagínense que le pongo delete many y paréntesis vacío y le doy enter, pues conscientemente lo estoy borrando todo. Esa es la idea. Quizás, bueno, yo creo que han visto memes de los gestores de base de datos, de los programadores que encuentran un delete asterisco from clientes, por ejemplo. Un delete from clientes, borrando todo, sin ninguna copia de respaldo, pues porque no hay lugar. Entonces la idea de Mongodb es tratar de evitar esos inconvenientes. En el caso, por ejemplo, si a mí se me ocurre ejecutar un delete one, por ejemplo, pues voy a eliminar un solo documento. Si son millones, afecto uno, que pues puede encontrar la manera más fácil de recuperarlo. A recuperar un millón, es más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar el delete one? Puedo hacer lo mismo, puedo usar en este caso una expresión. Le pongo 2 puntos, digamos que el que quiero eliminar es el 100, y con eso le estoy diciendo que me busque un documento que contenga un ID cuyo valor es 100, que tiene que ser sin comillas, y lo borre. ¿Okay? Que deben de estar seguros que lo quieren borrar, porque físicamente se elimina. O sea, no hay una vuelta atrás si lo queremos ver de esa manera. La única manera de recuperarlo es de las copias de respaldo, pero de lo contrario no se puede eliminar. Incluso si ustedes tienen procesos de replicación, lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que yo tenga una base de datos aquí en El Salvador, otra en Estados Unidos, otra allá en Europa, y se repliquen de manera instantánea, cuando yo haga el delete one, pues ese comando se va a replicar en todas, y por ende se va a replicar en cada una de ellas. Entonces la manera más fácil es si tengo respaldos. Si los respaldos están ahí, que es un tema que vamos a ver más adelante, si los respaldos están ahí, puedo recuperar la información. En este caso, vean, el 100 ya no existe, desapareció. Hay otro comando que pueden usar que se llama drop. Ese lo que hace es borrar la colección.
borran los documentos, incluso el nombre de la producción. Desaparece por completo. Así que esa sí, pues no se las recomiendo. O úsenla bajo su propio riesgo en el caso que sea necesario eliminar algún tipo de aplicación. ¿Preguntas? ¿No? Todavía no está complicado. ¿Okay? No está complicado mucho. Todavía está relativamente fácil. Realmente en MongoDB, pues lo que hay que hacer es acostumbrarse. Pero al final de cuentas es relativamente fácil. Ya vamos a ver más adelante algunas cosas nuevas. Bien, ya vimos que dentro del find, entre llaves, yo puedo colocar una condición. Y esa condición es la que me filtra, en ese caso, los documentos que voy a mostrar. Pero el comando find tiene otro parámetro adicional que se llama proyección. ¿Okay? En ese caso, por ejemplo, digamos que yo quiero mostrar a... ¿Quién era? Vamos a ver si tenemos Santa Tecla, Metapan, Sonsonate y Santa Ana. Vamos a actualizar a este Object ID y le vamos a poner Santa Tecla. Entonces le vamos a poner db.usuarios.update1. Si yo les digo en el examen, actualice tal documento con tal Object ID o tal dato, pues así es como lo van a hacer. Y en el caso del Object ID, yo tengo que usar el comando Object ID para que reconozca los datos que hemos colocado arriba. Si no, no funciona. Entonces aquí lo pegamos y ahí está el Object ID, y a este le vamos a asignar la dirección. Entonces usamos el set, abrimos y cerramos llaves y ahí le vamos a poner dirección, dos puntos, por eso funciona bien el hecho de abrir y cerrar. ¿Se dan cuenta? Yo abro y cierro y luego coloco el mouse en el cursor en medio para no equivocar, porque si me pongo a cerrar al final, pues probablemente me equivoque. Entonces acá, por ejemplo, aunque esto lo marca de colorcito, esta llave cierra lo que sigue después del set, esta cierra lo que sigue antes, esta cierra el paréntesis, y si me coloco en esa parte de acá, esta cierra la primera llave. Es fácil identificarlo, pero pues ahorita la expresión es bien simple, es bien fácil hacerlo, pero probablemente más adelante nos veamos a complicar más. Entonces la mejor manera es, si voy a poner comillas, abro y cierro comillas, como el opción de adentro. Si voy a poner un objeto, abro y cierro llaves. Si voy a poner un vector, abro y cierro corchetes. Y nos evitamos de que nos dé errores al final en la sintaxis. Entonces si le doy enter, acá ya se agregó. Por lo tanto, si ahora le pongo db.usuarios.find y quiero buscar todos los que dirección sea igual a Santa Tecla, y le damos enter, eso debería de encontrar dos documentos. Aquí están los dos documentos, vean. Ahí puse puse en ese caso la condición. Pero les decía que este tiene otro parámetro. El otro parámetro se llama proyección. La proyección es los campos que yo quiero que no se muestren o lo que quiero que aparezcan. Por ejemplo, aquí entre llaves, yo le puedo decir que de ese listado que me va a mostrar, yo quiero que aparezcan los nombres. Y quiero que aparezca, por ejemplo, la dirección. Y ya, eso se le conoce como proyección. Después de la coma le ponemos los campos que yo quiero que aparezcan. Algo parecido como hacían con el select. Le ponían select, nombre, coma, dirección, from, y la tabla y luego el word. Pues aquí primero es la condición y después es la lista de campos que yo quiero que aparezcan. Entonces en ese caso me va a mostrar dos documentos, pero solamente el nombre y la dirección. Y ahí aparece nombre Sara y el otro es nombre Carla. Aparece dirección Santa Tecla en ambos lados. Pero si se dan cuenta, me sigue apareciendo el ID, el guión bajo ID. ¿Okay? No me aparecen los restos de campos, que debería de tener apellidos, dirección y edad, no me aparecen, pero sí me muestra en este caso el guión bajo ID.
Eso ya es de manera predeterminada en el caso de MongoDB el mostrar el guión bajo aquí. Porque pues digamos que si estoy construyendo, por darles un ejemplo, estoy construyendo una API y esa API me va a devolver valores, por lo general ese es el valor que yo voy a identificar. Entonces, por eso siempre lo muestra. Pero si quisiera ocultarlo, lo puedo hacer. Le colocamos aquí coma y le ponemos guión bajo ID 2.0. Y con eso le digo que me oculte, en este caso, el ID. En el anterior aparecía el nombre y dirección y el ID. Ahora si le pongo solo eso, me oculta, vean. Solo aparece Sara. Solo aparece el nombre, perdón, y dirección. No aparecen los demás campos. A eso se le llama proyección. Más adelante vamos a aprender a hacer campos nuevos. Porque esto que ustedes colocamos con el find son campos o valores que ya tienen los documentos. Pero más adelante vamos a ver cómo puedo hacer para generar nuevos campos. Digamos que necesito calcular el IVA o necesito calcular la edad, por ejemplo, y tengo almacenada la fecha de nacimiento. Entonces puedo crear un nuevo campo que calcule la edad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita la idea es que sepan cómo funciona en ese caso el comando find. Dos parámetros. El primero es la condición y el segundo es la proyección. Si yo quiero mostrar todos los documentos con ese mismo comando, entonces la diferencia es que al inicio dejo la condición vacía. Si solo abro y cierro llaves, entonces le estoy diciendo que me muestre todos los documentos en donde los campos que van a aparecer son nombres y dirección. Si lo doy a enter, vean, ahí aparecen todos, tenemos 2, 4, 5 documentos, pero de esos 5 documentos solamente aparecen esos 2 campos. Entonces al inicio, si yo no le pongo condición, me muestra todos. Si le establezco condición, entonces filtra de acuerdo a esa condición. Adicional a esto, ¿qué pasa, por ejemplo, si digo, digamos quiero que muestre nombre, dirección, pero se me ocurre que, por ejemplo, quiero especificarle que apellidos no aparezca? Lo lógico que le ponga 0. Digamos que se me ocurre, de todos los campos, pues quiero nombre, dirección, pero no quiero que aparezca apellidos, por ejemplo. Si intentamos hacer este proceso, nos va a dar un error. ¿Ok? Dice que no se puede hacer un proceso de exclusión dentro de esa proyección. Y lo que deben de recordar en este caso es que yo puedo, en la proyección, puedo hacer dos cosas. Puedo ocultar campos o mostrar campos. Imagínense que tengo un documento de 50 campos, ¿okay? Y de esos 50 campos quiero mostrar 45. Son 50, pero quiero mostrar 45. Significa que en el listado yo debo de poner los 45 campos con valor de 1. Se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer el proceso contrario. En lugar de decir que me muestre los 45, le puedo decir que me oculte el resto. Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso la proyección? Aquí le vamos a poner, vamos a quitar estos. Y digamos que con eso yo le estoy diciendo que me oculte ID y que me oculte apellidos. Y si le doy Enter, ahora me muestra todos, excepto los que yo les puse 0. Entonces, si yo quiero ocultar, puedo hacer el proceso de decir cuáles quiero ocultar. O si yo quiero mostrar, puedo hacer el proceso contrario de decir cuáles quiero mostrar. Les decía, si son 50 y quiero mostrar 45, entonces mejor oculto los 5. O sea, la pequeña sintaxis. Pero es por el contrario, si lo que quiero hacer de esos 50 es mostrar 5, entonces uso el 1 para mostrar. Depende del caso que se vaya a dar. Pero no puedo hacer combinaciones, no puedo poner ceros y unos a excepción del ID. Solo es el único que puedo combinar. ¿Preguntas? ¿Y ese 0 qué significa el 1? Es como un falso. Es como el 1 es un true y el 0 es como un falso. Es como que ustedes le pongan falso. Bien. Veamos.
Imagínense que en ese momento yo quisiera mostrar todos los documentos en donde la edad sea mayor que 25. Ya vimos, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar, hay dos de 28, por ejemplo. Si quiero mostrar los dos de 28, está bien fácil. Solo le pongo db.usuarios.find y entre llaves solo le pongo edad 2.28 y ya. ¿Okay? Ya me aparecen los dos de 28. La manera más fácil. Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar los que sean mayores que 25? Aquí no puedo utilizar estos símbolos. No existen esos símbolos, al menos dentro de las consultas en MongoDB. Para hacer ese proceso, en el caso de MongoDB, debo usar operadores. Los operadores de comparación en MongoDB empiezan con el signo de dólar. Entonces lo que hago es decirle edad y luego uso el operador. El operador en ese caso debe de ir entre llaves y adentro le ponemos dólar GT 2.25. Y esa es la forma de decirle que me muestre todos los documentos que la edad sea mayor que 25. Entonces, se dan cuenta, el formato es primero el campo, dos puntos, entre llaves el operador que se llama GT y luego el valor representado después de los dos puntos, en este caso 25. Si le doy Enter, creo que habían habían dos. Entonces me muestra 28. Me muestra los mayores de 25, no los mayores iguales, son los mayores. ¿Okay? Eso ya traducido en inglés, lo que ya tienen los niveles de los 20 niveles. Abreviado, SGT es abreviado en inglés mayor que. Algo así, pero ese es en el caso la manera de representarlo. Si yo quiero que me muestre los mayores o iguales, existe uno que se llama GTE. La E viene de iguales. Entonces, si es mayor, es GTE. Mayor o igual es GTE, mayor o igual. Y si le doy Enter, ahora sí me aparecen, vean, el de 25, 28 y 28. Ese representa mayores de 25. Ese es el operador para representar cantidades mayores. Para nosotros en programación pues era el símbolo, pero aquí ya no existe ese símbolo como tal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera los menores que 25? El operador se llama LT. Ese LT son los menores, sin incluir el igual, sino que menores que 25. ¿Okay? Esos son menores que 25. Si le damos Enter, ahí solo va a aparecer creo que 1. Juan Manuel tiene una edad de 20. Entonces, ese sirve para representar menores. Si quiero menores o iguales, solo le agrego la E. Así que aprendes el menor y el mayor, y cuando le diga mayor o igual, solo se le tiene que agregar la E. ¿Ya? Y así funciona, en ese caso, esos operadores. ¿Se acuerdan cómo era en Java para representar el diferente? Java. Fue hace un ciclo, así que tienen que acordarse. ¿Cuál era el operador diferente? Distinto. El de interrogación. Y el igual. O sea que en el caso allá era así. Así era el diferente. Aquí en Mongo es NE, not equals, no igual. O sea, ¿qué le decimos? Muéstreme todos los documentos en donde la edad sea distinta de 25. Si le damos Enter, pues ahí está. Este 30 incluso aparece porque es un string, 28, 28 y 20. Entonces, para eso sirve el NE, not equals, no igual. Acuérdense de los nombres pequeños y así les va a aparecer. ¿Cómo podía ser en SQL
si yo quería mostrar, digamos, en ese caso la edad, si yo quería mostrar todos los documentos que la edad sea 25, 20, 22, por ejemplo, colocar una lista de valores. ¿Recuerdan qué operador se utilizaba en SQL? ¿No? En SQL había un operador que yo le podía decir una lista. Por ejemplo, le podía poner select asterisco from alumnos, por ejemplo, where edad, y que esa edad estuviera en un rango, en un conjunto de valores. ¿Se acuerdan de ese operador? O la otra forma es ponerle where edad sea igual a 25 o edad sea igual a 20 o edad sea igual a 22. Pero es muy largo. Pero había un operador que podía reducir eso. En el caso de JavaScript, el operador se llama igual, se llama in. Ese operador existe en MySQL. Ustedes le podían poner where edad, in y entre paréntesis una lista de valores. ¿Okay? ¿Lo vieron alguna vez? Ya no recuerdo. Bueno, incluso en el in ustedes pueden colocar una subconsulta de otra tabla, por ejemplo, sacar un listado de valores que les sirva como filtro para eso. Pero en el caso acá, con el in lo que hacemos es justamente especificar una lista de valores. Pero esa lista de valores debe de ir entre corchetes. ¿Qué tipo de objeto es si va entre corchetes? Un array. Si va entre corchetes es un vector. De eso tienen que acordarse. Si es un corchete es un vector. Entonces la lista va a ir en un vector. Voy a mostrar lo que tienen 20, 25 y digamos 22. Esa es la lista de valores. Entonces si le doy enter, vean, aparecen dos. Uno que tiene 20 y el otro que tiene 25. De 22 no hay ninguno, pero puedo especificar una lista de valores. Y no necesariamente pueden ser números. Puedo poner, por ejemplo, y que me muestre los que se llaman José, los que se llaman Juan Manuel, solo que debe ir separado entre comillas. Pero ese in sirve para cualquier tipo de dato, no solamente para los valores numéricos. Bien, les voy a dar un ejemplo, veamos, voy a poner un ejemplo acá. ¿Creen que sea correcto? El GTI lo mismo que es mayor que, o mayor o igual que. Si yo lo dejo así, como lo estamos colocando ahorita, le estoy diciendo que me busque o que me muestre todos los documentos en donde el nombre sea mayor que la J. Veamos qué da como resultado. Según esto, los que el nombre sea mayor o igual que la J, está Juan Manuel, está José, está Luis, está Sara y está Carla. Cambiemos la J y pongámosles la S. ¿Quién aparece? Sara. ¿Y de dónde sacó eso? Básicamente lo que hacemos es comparar cadenas de caracteres y no necesariamente nosotros podemos pensar que él toma en cuenta el alfabeto. O sea, digamos de que ahorita me muestra, en el caso de arriba, me muestra todos los que inicien con la letra del alfabeto después de la J. O sea, por eso aparece, si se dan cuenta, en este ejemplo aparece Juan Manuel porque tiene la J, aparece José porque tiene la J, la L está después de la J. ¿Sí? ¿Sí, ¿verdad? La S está después de la J, sí. La K está después de la J. ¿Sí, verdad? Entonces por eso aparecen ahí. Pero si yo cambio la letra y digamos le pongo ahora la letra K, vean, en ese caso en la letra K aparece la L, la S y la K, pero no aparecen los que están con J. Pero internamente no es que compare el alfabeto, no lo vamos a tomar de esa forma, sino que internamente lo que hace es comparar la posición del carácter en la tabla de código Haskell. Recuerden que hablamos de eso en el ciclo pasado, la famosa tabla de código Haskell, que por ejemplo la letra A mayúscula en la tabla de código Haskell tiene el código 65,
la B tiene 66, la C tiene 67. Entonces internamente lo que hace es realizar esa comparación. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá en lugar de J le ponemos JO? Vean los que aparecen. Solo aparece José. Ah, bueno, está la U. Pongámosle JU. En el caso si le ponemos JU, aparece Juan Manuel, Luis, Sara y Carla, y no aparece José. ¿Por qué no aparece José? Porque si bien es cierto, empieza con J, pero la U se encuentra después de la O, en la segunda posición. Entonces por eso no aparece. Entonces si por ejemplo después yo decido ponerle un JZ, por ejemplo, ahí ya no aparece ningún J, solo Luis, Sara y Carla. Porque en el caso la segunda letra ya no coincide. Entonces si la primera letra no coincide, pasa con la segunda, pasa con la tercera y así sucesivamente. Es algo así como cuando nos ordenaban de manera alfabética en la escuela, ¿se acuerdan? Si en la escuela tenían los dos apellidos iguales, entonces decíamos ahora ordenémoslos por los nombres. Y si los nombres eran iguales, vamos a buscar el código. Porque ya son iguales. Pero básicamente eso es lo que hace internamente, comparar letra por letra. Entonces puedo hacer comparaciones con cadenas de caracteres. Bien, ¿qué más podemos hacer? Déjenme ver para sacar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso, este primer documento que tenemos acá y este segundo no tienen el campo nickname. ¿Vean? Estos no lo tienen. Estos sí lo tienen, este sí lo tiene, pero los primeros dos no lo tienen. ¿Okay? Yo puedo hacer, porque como es una base de datos no estructurada, se van a dar situaciones en las que probablemente dentro de mi estructura exista la posibilidad de que algún campo no esté. Entonces puedo hacer lo siguiente, le puedo poner db.usuarios. Find, abrimos y cerramos llaves y el campo que vamos a comparar es nickname y le ponemos exist, aquí debe de llevar $, exist 2.1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Muéstreme todos los documentos que el campo nickname exista o que lo contenga. O sea que va a ignorar por completo los que no lo tienen. Si le damos enter, van a notar que todos tienen nickname. ¿Vean? Todos aparecen con nickname. Por ende, si quiero que me muestre los que no tienen nickname, ¿qué hago? Ponemos 0. Entonces, si yo le pongo 0, ahora me dice que pues Juan Manuel no tiene nickname. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de poder hacer un proceso de búsqueda para considerar. Imagínense que le dice de los clientes, en una base de datos de clientes, le dice jefe, mire, necesito un listado de todos los clientes que no le hayamos ingresado la dirección. Por algún motivo no le pusimos la dirección. Ah, bueno, sobre ese comando ya tengo el listado de todos los documentos que necesitan dirección. Si él me dice, y solo necesito los nombres y los apellidos, ah, bueno, entonces le pongo exist, utilizo el segundo parámetro que sería la proyección y decíamos que necesito los nombres 2.1 y los apellidos 2.1 y si quiero ocultar el ID, ID 2.0 y le damos enter. Y ahí tenemos el listado. Ya se lo podemos mandar. Lo vamos a obtener en formato JSON. ¿Okay? Eso después vamos a aprender comandos que me permiten exportar ese JSON a otro formato que sea más estructurado. Aunque si lo voy a fabricar en este informe, por ejemplo, y lo necesito en una API, pues ese formato ya es predeterminado. Ya veremos más adelante qué cositas interesantes se pueden hacer con eso. Yo les decía que toda la web moderna, las aplicaciones móviles modernas, utilizan ese formato, el formato JSON. Incluso las bases de datos relacionales, lo que uno conoce como bases de datos relacionales, lo que tiene que hacer es transformar los registros que tienen las bases de datos en ese formato.
para que puedan comunicarse con las APIs. No enviamos los registros como nosotros los obtenemos normalmente, sino que todo es en base a APIs. Así que tenemos de saber y comprender cómo funciona. Otra situación que se puede dar, imagínense que me dice, fíjese que necesito saber, en el caso del campo edad, necesito saber cuál de todos esos campos o cuál de todos esos documentos se llenaron con string o son de tipo carácter. ¿Okay? Hay una gran cantidad de tipos en MongoDB. Yo le voy a poner un listado en la documentación. Cada uno está asociado con un valor. Por ejemplo, el 2 está asociado con un string. Entonces ahí me muestra los que la edad es de tipo carácter. Ahí le estoy diciendo, búsqueme todos los documentos que el tipo sea carácter. Puedo buscar una fecha, un double, un entero, lo que yo quiera. Eso suele suceder, como es una base de datos no estructurada, puede hacer que el programador o quien sea se le olvidó que la edad es entero y lo mandó como string. Puede hacerlo. Pero en este caso ya lo identificamos de esa manera. ¿Preguntas? ¿Seguros? Un ejemplo, el martes de examen. Probablemente lo que veamos el lunes no ven el examen, pero sí lo que veamos hoy mañana. Así que, y lo que haremos la semana pasada. ¿Será que, no sé si aparte tengo un listado completo de todos los documentos? Yo le voy a poner el documento. Bueno, además de que subo los videos, voy a poner el documento donde están los comandos que normalmente se utilizan. Básicamente esos se encuentran siempre en la documentación diaria. La instalación de Mongo ya la subió. Y creo que hoy la subí. Hoy subí varios archivos. Revisen en la plataforma, creo que hemos en la plataforma. Empezamos. Y ahí están incluso los documentos que tienen que estudiar para el examen. La presentación y hay unos PDF que tienen que leer. Que es básicamente la información teórica de los datos. Si les pregunto cómo se le llaman a los registros en MongoDB, no le vamos a poner registros. Se llaman colecciones. Las tablas se llaman, los registros se llaman documentos. Las tablas se llaman colecciones. Y las bases de datos se siguen llamando bases de datos. El formato que utiliza MongoDB para representar la información es el formato JSON. Pero internamente los datos se guardan en formato JSON, binary, o sea, en formato binario, pero los representa en formato JSON. Lo que yo veo es formato JSON, pero internamente se guardan como binarios. Lo hace como binario porque la búsqueda es más rápida. Por eso lo hace de esa manera. Bien, veamos ahora este operador, el operador OR, el operador y el operador NOT, que son muy curiosos al momento de utilizarlo. ¿Okay? Más que todo porque se pueden volver muy complejos. Empecemos con el operador OR. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con qué ejemplo podemos sacar esos datos? Imagínense que yo necesito mostrar todos los documentos que la edad sea igual a 25 o que la dirección sea Metapan. Esa es una condición. Necesito mostrar todos los documentos que la edad sea igual a 25 o que la dirección sea igual a Metapan. Si eso es así, puedo utilizar, ya hace rato vimos cómo usar el i. ¿Cómo vamos a hacer para usar el o? Le vamos a poner db.usuarios.find
y aquí abrimos llaves, y acá vamos a utilizar el operador, que en este caso es el operador OR. Ese sí lo vamos a colocar antes. El operador OR, después de los dos puntos, lo que necesita es una lista de las condiciones que va a verificar. Cuando decimos que es una lista, nos referimos a un vector. Por lo tanto, después de los dos puntos, voy a colocar corchetes. Y en esos corchetes, yo voy a ir colocando la lista de condiciones que se deben de cumplir. Por ejemplo, dijimos que la edad sea 25 o que la dirección sea Metapan. Entonces empecemos primero con la edad. Como la edad tiene que ser igual a 25, es un objeto, lo tengo que colocar entre llaves. Y ahí le pongo edad, dos puntos, 25. ¿Okay? Luego, como este es un vector, los elementos se separan por comas. Y ahora la segunda condición. Esa segunda condición también debe de ir entre llaves. Y ahí le pongo que dirección sea Metapan. Y vean, la diferencia es que el OR necesita dentro de su sintaxis un array, y ese array va a estar compuesto de objetos que corresponden a la condición. El primero dice edad 2.25 y el segundo dice dirección 2.metapan. No puedo obviar las llaves, porque si quito las llaves me va a dar error. Los valores que van dentro del vector deben de ir entre llaves, porque son objetos. Con eso, en teoría, debería demostrarme dos documentos. Y ahí están los dos documentos. Comprensión. ¿La edad es igual a 25? Sí. ¿O la dirección es igual a Metapan? Sí. Funciona el comando OR. ¿Okay? Esa es la manera de utilizar el OR. Lo único que tienen que recordarse de la sintaxis, yo les voy a poner más adelante una guía práctica para que empiecen a hacer ejercicios en su computadora. El chiste de esto, la única manera de aprender a usarlo es escribir comandos. Si no, la sintaxis es un poco más complicada. ¿Cómo hicieron para memorizarse los comandos de SQL? Pues practicándolo. Lo mismo va a suceder en Moodle. Se van a tener que acostumbrar a usar esto. Y acuérdense de esta parte. Esto que estamos viendo ahorita es bases de datos documentales. Bases de datos basadas en documentos. Acuérdense que hay otros tipos. Están los clave y valor, que es otra manera diferente de consultarlos. Están los bases de datos basadas en grafos, que es una manera distinta también de consultarlos. Y estas que son las documentales, y así los otros tipos que ya habíamos mencionado. O sea, básicamente ahorita lo que estamos haciendo es aprender a usar las bases de datos documentales. La ventaja es que si lo aprendemos a usar aquí de esa manera, funciona igual si lo hago, por ejemplo, con la base de datos de Firebase. Hay una base de datos de Firebase, funcionan los mismos comandos con la misma sintaxis. Hay otra base de datos que está en AWS, no me acuerdo cómo se llama, pero es una base de datos documental, funciona igual. Es el mismo motor, así que lo aprendemos a usar acá, nos va a servir para cualquier base de datos documental. En el caso que la más usada es MongoDB. Veamos ahora el I. Hace rato vimos un ejemplo del I. ¿Se acuerdan que le pusimos, si yo quiero buscar un documento que la edad sea tal y el nombre sea tal, entonces puedo usar ese comando? Pero veamos ahora un ejemplo, otro diferente, con el I. Le voy a poner db.usuarios.find y aquí internamente vamos a usar el I. Le voy a decir que voy a buscar los que la edad sea mayor que 22, entonces tengo que utilizar internamente el operador $GT $GT mayor que 22. Esa es la primera condición, ¿okay? Que la edad sea mayor que 22, y si le pongo una coma, en teoría ese hace el proceso del I. Por lo tanto, aquí le puedo decir y que la edad sea $LT menor que 30, por ejemplo. Menor que 22 y menor que 30. Ahí supuestamente tenemos representado un I, sin ningún problema. Si lo leemos, debería de decir que la edad sea mayor que 22 y que la edad sea menor que 30. Probablemente en algunas ocasiones no vemos inconvenientes, en otras probablemente sí. Quiero ver si logramos captar el error. Que sea mayor que 22 y menor que 30, pero me apareció el 20. El 20
es menor que 30, pero es mayor que 22. Ese no debería estar incluido, pero apareció. Y ahí es donde uno se quiebra la cabeza. Cuando está trabajando con bases de datos y encuentra ese tipo de errores, uno dice, pero si la condición es correcta, si yo la leo, según la sintaxis dice que la edad sea mayor que 20 y que la edad sea menor que 30. Así dice la sintaxis. Pero internamente me está devolviendo un 22. ¿De dónde está sacando ese 22? Realmente cumple porque la edad sí es menor que 30. Este formato del i normalmente sirve mucho cuando los campos son distintos. Cuando, por ejemplo, voy a comparar edad y voy a comparar dirección. Ahí me sirve. Pero si voy a comparar, por ejemplo, en el caso de valores numéricos y que tengan algún tipo de rango, ahí ya no funciona muy bien. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ahí sí tengo que utilizar el operador O. Vamos a ver cómo funcionaría el operador O, el operador I, perdón. Le ponemos db.usuarios.find, abrimos paréntesis, y aquí internamente vamos a poner el operador I. Y al igual que el operador OR, el operador I necesita, en ese caso, un vector, que es el listado de las expresiones que quiero mostrar. Entonces va a ir entre corchetes. Y ahora internamente ya puedo establecer las condiciones. Le puedo decir que la edad, vean cuántos corchetes voy a colocar acá. Después de la edad, 2 puntos. Para poner mayor que, debo de poner llaves. Entonces otra vez abro y cierro llaves. Y ahí le pongo $GT mayor que 22. Esa es la primera condición. Solo vean cuántos corchetes, cuántas llaves tenemos. Después aquí le debo de colocar coma, debo abrir y cerrar llaves y decirle otra vez que la edad sea, como voy a poner un menor que, otra vez debo de abrir llaves, abro y cierro llaves, le pongo $LT, 2 puntos, 30. Y en teoría ya está la condición. Por eso es importante, abro y cierro para no confundir. Pero sí la sintaxis es así, debemos de colocarla de esa manera. Cuando inventaron eso, pues alguien no tenía nada que hacer. Eso es lo que dicen. Bien, si ahora le damos Enter, vamos a notar que ahora sí, ya no aparece el 20. Está el 25 y el 28, pero el 20 ya no aparece. O sea que la condición que nosotros colocamos acá sí se cumple. Con el operador I sí se cumple. Con este caso sí ya me está diciendo los mayores de 20 y los menores de 30. Si quisiera mayores o iguales, tendría que poner el GTE y el LTE para que sean así. Pero esa es la forma de representarlos. Traten de irlos haciendo ustedes en su computadora, despacio, si se equivocan, vuelvan a quitarlos. Porque pues lógicamente aquí con una llave que haga falta ya no funciona. Si se dan cuenta, por ejemplo, se me olvidó poner esta llave, se me olvidó cerrarla y ya da error. Y esa expresión es algo pequeña, ¿no? Son expresiones muy grandes, cuesta encontrar dónde está la llave, cuesta encontrar dónde está el error. No tienen que empezar a leer desde el principio. Pero por eso, como les digo, la técnica que al menos yo uso es que voy abriendo y cerrando llaves y así lo voy terminando. Entonces ahora sí, ya funciona. ¿Preguntas? Hagamos una combinación de ambos, del OR y el I. Imagínense que quiero hacer algo parecido a eso. Por ejemplo, vamos a ver los usuarios. Lo importante es entender lo que yo quiero obtener. Normalmente mi jefe me va a decir lo que necesito, yo lo tengo que traducir a código. Él me va a decir, necesito, por ejemplo de acá, necesito que me saque un listado de todos los documentos que el nombre sea Carla, por ejemplo. Necesito un listado de todos los documentos que el nombre sea Carla. O que en el caso la dirección sea Santa Tecla y que tenga 28 años. Entonces necesito todos los que el nombre sea Carla o la dirección sea Santa Tecla y tenga 28 años.
Entonces hay un i combinado y hay un o. Entonces combinémoslos. Pongámosle db.usuarios.find. Vean, abro y cierro, y ahí empezamos con la condición. El primero que voy a colocar es el OR, ¿ok? El OR necesita, en este caso, necesita un vector. Entonces, si yo ya sé que necesito un vector, abro y cierro corchetes. Luego, la primera condición. La primera condición era que los nombres fuesen Carla. Entonces, le pongo la primera condición entre llaves. Nombres, dos puntos, entre comillas, Carla. Esa es la primera condición. Pues ahí le estamos diciendo que me muestre todos los registros que el nombre sea igual a Carla. Pero el jefe nos dijo, pero además, aquellos cuyo nombre, cuya dirección sea Santa Tecla y tengan 28. Cuya dirección sea Santa Tecla y tengan 28. Entonces, abro otra vez llaves y aquí voy a poner el i. Adentro voy a poner el $i, dos puntos. ¿Y qué necesita el i? Un vector. Entonces, si necesito un vector, abro y cierro corchetes y coloco el cursor adentro. Ese vector debe llevar la lista de condiciones que ya mencionamos. ¿Cuál es la lista de condiciones? Que la dirección sea igual a Santa Tecla, y ahí le ponemos una coma, y la otra es que la edad sea 28, y ahí está toda la condición. Ahí tenemos combinado el OR y el i. Estoy diciendo que me muestre todos los documentos que el nombre sea igual a Carla o que la dirección sea Santa Tecla y la edad 28. Créanme que cuando uno está trabajando, y principalmente en la parte de bases de datos, a los jefes se les ocurre una serie de consultas interesantes, que uno lo mandan al escritorio y a pensar cómo las tengo que sacar. Tenía un jefe que se inventaba, por ejemplo, a veces en las temporadas, cada vez se inventaba una diferente. Le decía, nosotros teníamos una base de datos donde almacenábamos las órdenes que los clientes colocaban en cada temporada. Digamos, temporada 2018, temporada 2019, y así había órdenes de cada uno. Pues él normalmente le decía, necesito que me saques un listado de todos los clientes que me pidieron en la temporada 2018 de lo que no me han pedido en la 2019. Tenía que ir a sacar primero el listado del 2018 y después hacer un filtro para que esos no me hayan pedido en la 2019. Porque decía, estos que no me pidieron son los que necesito ir a preguntarles qué pasó. Están molestos, no les gusta el producto, etcétera, etcétera. Y así, después seguía agregando más filtros y me decía, y que esos también no hayan pedido en tal otra temporada. Y así va haciendo la cosa más grande. Así que créanme que los jefes inventan unas muy curiosas. Veamos si esta no funciona. Y vean, ahí aparece, este coincide Santa Tecla y 28 y este coincide con Carla. Se cumple con la condición. Cumple con la condición completa. ¿Preguntas? Solo hemos visto el operador mayor. Bueno, ya vimos el igual. El igual es solamente dos puntos y el valor. Creemos el mayor que, el menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente, que es el NE. Ya vimos el operador OR, ya vimos el operador I. Nos hace falta ver el operador NOT. ¿Qué hace el operador NOT? Negar una condición, que eso es parecido al NE, o sea, algo similar al NEO, solo que este lo podemos hacer más complejo. En este caso, el operador O, para ponerles un ejemplo, yo le puedo poner db.usuarios.find, y acá adentro, por ejemplo, le puedo decir que la edad no sea igual, entonces puedo abrir llaves y le puedo poner not, que no sea igual, y aquí abrimos un no sea mayor o igual que
25. Entonces, en el caso del NOT, le estamos diciendo, muéstreme todos los registros en donde la edad no sea igual a 25. ¿Por qué el NOT no requiere corchetes? Porque el NOT solo niega una condición. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera negar un I adentro de las llaves del NOT, tendría que poner toda la condición. Pero básicamente eso es lo que hace. Y le estamos diciendo que me muestre todos los documentos que la edad no sea mayor que 25. Eso es lo que está haciendo. En teoría iban a aparecer, no sea menor, perdón, ahí van a aparecer los mayores. Y ahí están 28, 28 y el 30, que pues pasa a ser una cadena de caracteres. Así es como se representa. ¿Dudas? El silencio otorga. ¿Lo entendieron todo? Una de dos. Esperaría que hayan entendido todo. O no hayan que preguntar. No crean que es lo que requiere es práctica, básicamente. Requiere que ustedes practiquen y se vayan acomodando a todo esto que estamos haciendo ahorita, pues lo vamos a repetir en todo el ciclo, así que se les va a quedar. O sea, vamos a seguir buscando documentos, vamos a seguir colocando filtros, usando los operadores, todo eso lo vamos a seguir utilizando, así que pues, se nos va a quedar. ¿Cuál es la diferencia? Que más adelante vamos a ir viendo operaciones más complejas. ¿Okay? Lo que casi ustedes podían hacer, muchas de las cosas que ustedes podían hacer en SQL se pueden hacer también en MongoDB, pero pues de manera distinta, con una sintaxis diferente. Esa es la diferencia de lo que pasa. Y existe en el caso de la parte de la programación, existen algunos elementos o algunas librerías que hacen la vida un poco más fácil. Ya cuando estamos trabajando con la parte de programación, se van a dar cuenta que hay algunas librerías que nos acomodan un poco más la vida para evitar eso. Todas esas sintaxis. Pero si yo estoy trabajando como administrador de una base de datos en Mongo, debo de saber todo eso. Así como si los contratan para trabajar en SQL con bases de datos, debo de conocer cómo funciona el select, cómo funciona el insert, cómo funciona el update, pues aquí deben de conocer cómo funcionan todos los procesos. Bien, con eso que acabamos de terminar de ver, ya cubrimos 4 operaciones básicas que se hacen en una base de datos, en este caso en una colección. Ya podemos consultar datos, ya podemos insertar datos, ya podemos eliminar datos y podemos actualizar datos. ¿Okay? Podemos hacer las 4 operaciones básicas. Eso normalmente en programación se le conoce como CRUD. Cuando ustedes digan, si van a una entrevista cualquiera y les dicen, hágame un CRUD de la tabla o de la colección usuarios, pues tienen que hacer una aplicación que les permita listar documentos, que les permita insertar documentos, actualizar documentos y eliminar documentos. Ahí viene esa palabra, para que la tengan en mente. Entonces nosotros ahorita ya podemos hacer esas 4 operaciones con una colección. Ahora vamos a seguir viendo cosas más avanzadas que tienen que ver con la parte del manejo de datos. Pero básicamente un CRUD ya lo podemos hacer. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas, solo para pasar lista.